Lucas capítulo 3, versículo 8, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Versículo 9: el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Hasta ahí por lo pronto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor, que nos permite reunirnos para bendecir tu nombre y escuchar tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos en Cristo, desde donde ellos estén, mi Dios, escuchando esta transmisión, viendo esta transmisión, para que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Tu palabra nos enseña que donde haya 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra preciosa venga a nuestra vida, mi Dios, y nos confronte y nos haga, Señor, mejores para ti y para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano, nomás no se duerma, ¿verdad? Si usted está en la cama o está en el sofá, preste atención a estos próximos minutos. ¿Sabe? Hay una cosa muy importante que tenemos que saber como cristianos. Que la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo tarde que temprano. La ira de Dios, dice la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis, que Dios tiene reservadas las copas de la ira, donde se las está contando al ser humano. En algún momento, esas copas de la ira van a ser derramadas sobre la tierra. Y esto que estamos viviendo, mis hermanos, en estos días, este periodo de aislamiento por parte de las autoridades que nos recomiendan, o por la pandemia, ¿verdad? No es más que, como dijo Jesús en Mateo 24, principio de dolores. No hay manera de escapar de la ira de Dios a no ser por fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Para los inconversos, para aquellos que no creen en Cristo todavía, el énfasis lo vamos a recargar en la fe. Ahora ellos creen en dioses falsos, en imágenes, y tienen que cambiar su fe y depositarla en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos acerca de los cristianos, de los que ya somos creyentes, el énfasis lo vamos a dar en el arrepentimiento, así como usted lo escucha. Porque ya creemos en un verdadero Dios. Como ya creemos en un verdadero Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en el lugar en que tiene Cristo en nuestra vida. Justamente tuvimos una diosidencia esta mañana en la escuela dominical cuando se empezó a hablar del señorío de Cristo Jesús. Entonces, mucha gente quiere a Cristo como Salvador. Mucha gente el día de hoy quiere a Cristo como Salvador de su vida. Mucha gente que ni siquiera, mi hermano, en días pasados tenían ningún tipo de limitante en su vida, no le rendían cuentas a nadie. Al día de hoy están pidiendo que Dios los ayude. Y yo los he leído que le están orando a Dios. Pues qué bueno que le oren al Señor. Pero la única manera en que Dios les puede escuchar esas oraciones es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y de que Jesús no sea únicamente un Salvador para ellos, sino que lo pongamos como Señor de nuestra vida. Una confesión de pecados externa jamás va a ser suficiente. La Biblia dice, si confesamos, pero también si creemos en nuestro corazón. Tiene que haber algo interno, mis hermanos. Un simple deseo de ser bautizado, como si fuera una poción milagrosa el agua, no tiene ningún valor. Yo conozco y me han platicado de iglesias que una persona peca y lo meten al bautizo. Y a la siguiente semana vuelve a pecar y lo meten otra vez al bautizo. ¿Verdad? Ya no tienen todo pasa de tan remojado que está. ¿Por qué? Porque únicamente piensan que el bautismo es algo milagroso, es algo místico. No, mi hermano. El bautismo no es más que un paso de obediencia. Tenemos que cambiar por dentro. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y este pasaje que leímos ahorita en Lucas trata de Juan el Bautista. De cómo él predicaba ahí cerca del río Jordán. Y dice la Biblia que los fariseos, los saduceos, soldados romanos y multitudes de personas salían a escuchar esta predicación. ¿Y sabe cuál era la reacción de Juan el Bautista?
Si usted me acompaña ahí mismo al versículo, al capítulo 3, versículo 7, y esto voy a salirme un poquito, ¿verdad? Para que veamos cuál era la reacción de Juan el Bautista. Él no decía, uy, tengo llena la iglesia, aquí tengo llena la congregación, tengo a miles. No, escuche, versículo 7. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira que vendrá de Dios? Juan el Bautista, mi hermano, era duro para hablar. Confrontaba a las personas. Él les decía, no, nada más es que los eche yo al agua. No nada más es que ustedes digan que han cambiado. No, dice el versículo 8, vivan de tal manera que se demuestre. Den frutos de arrepentimiento. Den frutos de arrepentimiento. Y a todos nos ha pasado de alguna manera que hay alguien que nos pide perdón, pero sigue con las mismas. Y hay muchas esposas que viven eso todos los días. ¿Verdad? La tienen con el ojo morado y le traen una rosa, perdóname, me exalté, discúlpame, me voy a cambiar. Y a los 2-3 minutos, ¿verdad? O los 2-3 días, dependiendo la suerte que tenga la señora, le vuelven a dar sus moquetes. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento porque le miró con el ojo así. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, se ve en una conducta externa, en una conducta que manejamos. Debe haber un cambio interno que se exprese hacia la conducta de afuera, para que esa conducta le dé la gloria a Dios. Tiene que haber una vida de frutos que manifiesten nuestra real conversión, ¿verdad? Como decía un pastor, no solamente convencernos o estar convencidos, sino estar convertidos. Debemos dar frutos. Haga de cuenta, y lo platicaba con mi esposa ayer, le decía, es que si yo antes era un nopal, ¿verdad? Si antes yo era un nopal, pues daba tunas. Pero ahora estoy en Cristo y ahora soy un durazno. No puedo seguir dando esas mismas tunas, porque soy otro. Soy otra. Tengo que dar otro fruto diferente. No podemos seguir, mis hermanos, pensando como el mundo. No podemos seguir vistiendo como el mundo, hablando como el mundo. Y no estoy hablando de cosas religiosas, no, estoy hablando, mi hermano, de un cambio que aunque pasa en el interior, se nota en el exterior. Yo recuerdo hace algún tiempo que escuchaba una predicación y el pastor decía que cuando Jacob luchó con el ángel por una bendición, cuando Jacob luchó con Dios por una bendición, tuvo un encuentro personal con Dios. Dice que Jacob salió de ahí con otro nombre, pero también con otra manera de caminar. Dios le cambió hasta la manera de caminar a Jacob, porque realmente tuvo un encuentro con Dios. Entonces, quienes dicen, mis hermanos, que están arrepentidos, también deben demostrar frutos de un verdadero arrepentimiento. Si desean huir de la ira venidera, decía Juan el Bautista, produzcan frutos que correspondan a un verdadero arrepentimiento. Con el cambio de conducta se demuestra también el cambio de mentalidad. Acuérdense de Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, él dice que se conmovió de tal manera que dijo, si a alguien yo le robé, se lo voy a regresar 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Él no únicamente dijo, me arrepiento, yo me arrepiento de haber pecado. No, se notó, y tanto se notó, que Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Porque había un cambio externo. No solamente en una apariencia, sino que adentro de Zaqueo había pasado algo, había sido trastornado. Y ese cambio se expresó inmediatamente hacia afuera. A mí no me venga con cuentos, usted sigue hablando igual que el mundo, si sigue vistiéndose igual que el mundo, si sigue pensando igual que el mundo. ¿Verdad? Como decía aquel comercial, huele a pollo, sabe a pollo, pues es de pollo. No, que es muy religioso el hermano Elías. No soy religioso, simplemente la palabra de Dios dice que por los frutos los vamos a conocer. Esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, si no buscamos la santidad de corazón y en nuestra vida, el decir que somos cristianos no va a servir de nada. Aun cuando seamos religiosos y tengamos 1000 excusas, como estas personas que decían, tenemos a Abraham por padre. Esa era la excusa de ellos. Todos conocemos a personas que tienen miles de excusas.
escuchan, por ejemplo, esta predicación y lo primero que están haciendo ahí en su sala o en su recámara es darle un codazo a la esposa o al esposo. Hoy te habla el pastor. Es para ti esta predicación. O a sus hijos. ¿Estás oyendo lo que dice la predicación? No, mi hermano, la predicación primero es para uno. Esta predicación primero es para mí. Después es para usted. Y cada uno tenemos que apropiarnos de nosotros. No tenemos que tener excusas. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de personas cuando se les confronta? Estos que señalan a los demás, que les dicen, ahí te hablan. Cuando usted los confronta directamente a ellos son las víctimas. Ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Sí pecan, pero poquito como todos, ¿no? Dicen. Ellos son los que sufren, ¿no? Y sufren tanto. ¿Por qué? Porque según ellos no tienen cosas graves de qué arrepentirse. ¿Y sabe por qué? La razón, mis hermanos, de que la gente va a la condenación derechito a través de la religiosidad, a través de su manera de pensar, es porque se escudan o tienen confianza en la religión que profesan. Y no hablo de otras religiones, también hablo de otras religiones, hablo de la religión, de que a veces tenemos una metodología, tenemos que decir, bueno, el domingo a las 11 servicio, el miércoles a las 11 servicio, y vivimos una vida así metódica, pero adentro de nosotros no hay un cambio. No hay un cambio, no hay algo diferente. Estamos expresando, estamos escudándonos en esa religiosidad. Como esta gente que decía, somos hijos de Abraham. Pero mi hermano, esas cosas no garantizan verdaderamente ser hijos de Dios. Acuérdense, en aquel día, dijo Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice que el Señor le va a contestar? Apártate de mí. Yo no sé quién eres. Sáquenlo, dice el Señor, sáquenlo de aquí. Allá, al lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando de gente religiosa, de gente que hacía milagros, pero Dios nunca los conoció, nunca se convirtieron, nunca se arrepintieron. El Señor, mi hermano, no está esperando una iglesia religiosa y metódica, no, está esperando gente que dé frutos de un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista les dijo, Dios tiene la capacidad de levantar a sus hijos aún de piedras. Y yo pienso también que está hablando de aquellos, mi hermano, que tienen un corazón endurecido por el pecado. Aún de ellos, Dios va a levantar hijos. Un día usted y yo tuvimos ese corazón de roca y Dios lo cambió por un corazón de carne, gloria a Dios. Dios tiene esa capacidad. Nosotros no tenemos por qué escudarnos en cosas religiosas, en alabanzas huecas, ¿verdad? Como lo que le dije el otro día del perico. El perico ese que canta la barea, ¿a poco ese perico se va a ir al reino de los cielos? Hay muchos pericos en las iglesias que cantan y cantan y cantan y nada más. No se ve adentro un fruto de arrepentimiento. En su casa no se les ve un fruto de arrepentimiento. En su trabajo ni siquiera saben que son cristianos. No, mi hermano, las alabanzas huecas de nada sirve. Recuerda lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios, mi hermano, no quiere que le tengamos miedo porque alguien nos dijo que le tengamos miedo. Dios quiere que lo conozcamos. Y la única manera en que podemos conocer a Dios es de verdad arrepentirnos a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es la única forma, no hay más. Dios no quiere que le cantemos mecánicamente, que le oremos mecánicamente, que leamos mecánicamente su palabra, no. Él no quiere que yo le enseñe a usted y que usted no por eso lo haga. Él quiere tener un encuentro personal con usted. Pero necesitamos cambiar. Dios, mi hermano, sigue siendo Dios. Si yo lo dejo de alabar, Él sigue siendo Dios. Cuando yo no existía, Él era Dios. Y si yo en algún momento dejara de existir, ¿y usted? Dios sigue siendo Dios. Él no necesita nuestra alabanza. Él no necesita nuestra gloria. No, no. Él sigue teniendo alabanza y gloria. Pero Él nos creó para amarnos, para hacernos felices. Nos creó para que nosotros le expresáramos ese amor y esa alabanza.
¿Sabe usted la diferencia entre un derecho otorgado y un derecho reconocido? Mire, aquí hay dos vertientes. Por ejemplo, nuestra Constitución, la Constitución mexicana, dice que está prohibido la pena de muerte. La pena de muerte está prohibida. Una de las corrientes del derecho dice que la Constitución mexicana reconoce el derecho humano a vivir, el derecho que tenemos todos únicamente por vivir. La otra corriente dice que no, que la Constitución otorga el derecho a vivir al ser humano. Yo creo personalmente que reconoce, porque yo desde que nací tengo ese derecho, no es una corriente de pensamiento. ¿A qué voy con todo esto? Esto pasa con Dios. A Dios, usted y yo no le otorgamos alabanza ni le otorgamos gloria. No, a Dios le reconocemos la alabanza. Si usted y yo no la alabamos, de la misma forma, Dios sigue teniendo esa gloria. Pero nosotros, mi hermano, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Si nosotros fuéramos cortados por nuestras faltas, por nuestro falso arrepentimiento, Dios puede levantar una iglesia de donde menos usted se lo pueda esperar. Digo, Juan el Bautista les dijo, porque les digo que de estas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham. Cuanto más digamos entonces que estamos arrepentidos y Dios nos hable más fuertemente a través de su gracia y a través de su amor, si no nos arrepentimos sinceramente, nuestra ruina va a ser cada vez peor. Dios nos habla, y si nosotros no nos arrepentimos, no dejamos el pecado que estamos practicando, no nos convertimos al Señor, mi hermano, el castigo va a ser grave. Porque aquí quiero hacer un paréntesis, La Biblia nos enseña que habrá niveles de castigos también. Así como Dios va a dar galardones diferentes conforme usted haya actuado, así también va a haber castigos diferentes. Y Jesús dijo, en aquel día será más soportable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Va a haber niveles de castigo también. Entonces, si Dios constantemente nos está hablando y nosotros no nos arrepentimos, mi hermano, mi hermana, tenga mucho cuidado. Ahora que el reino de Dios está más cerca, también la ira de Dios está más cerca. Y dice Juan que el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles. Así como se escucha de terrible esto, mi hermano, porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, también se escucha dulcemente la exhortación de Dios a nuestra vida el día de hoy. Hoy Dios nos está hablando. Este es el momento preciso para que vengamos a Cristo Jesús en arrepentimiento. Este es el día de salvación. Mire, el mundo está pasando por una pandemia. Y como dicen algunos, nadie de los que estamos vivos en todo el mundo ha vivido una pandemia como esta. Se estima, ¿verdad?, que la última que pasó más o menos similar fue entre 1917 y 1920, ¿no? La peste española que le llaman, donde murieron entre 50 y 150 millones de personas en el mundo. Por eso a mí me asombra cómo tenemos expertos. Tenemos expertos de todo tipo, ¿verdad? No leen ni un libro al año los mexicanos, pero somos expertísimos en epidemiología, somos expertos en virus, en medicamentos. Por ahí escuché que con un tecito de manzanilla ya se le quitaba a uno el virus. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Yo personalmente no me gusta juzgar a nadie, ni critico a nadie, ni las medidas que están tomando algunos pastores, ni nada. Yo digo, gloria a Dios. Yo creo que todos estamos orando para que no pase más. Yo creo que todos estamos orando para que Dios tenga misericordia y que las cosas no pasen a mayores. Yo pienso que todos estamos orando así. Pero ¿sabe qué va a pasar si Dios contesta nuestras oraciones y no pasa nada? Aquellos que nos estaban criticando van a decir, ya ves, y tú de miedoso cerrando la iglesia y no saliendo a la calle, y si no pasó nada, pues gloria a Dios, si no pasa nada, qué bueno que no pasa nada. Pero en lo que esté de nuestra parte como personas, como individuos, como iglesia, tenemos que poner nuestro granito de arena, orando al Señor y haciendo aquello que las autoridades nos están indicando hacer.
Y en medio de todo esto que le estoy platicando, la gente tiene miedo, la gente tiene pánico. Nosotros no tenemos pánico. No porque no abramos el templo quiere decir que tenemos pánico, no es cierto. Nosotros estamos confiando en un Dios que Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. Él puede hacer que de la noche a la mañana todo el mundo se sane. Así. Sin chistar y sin vacunas. Él lo puede hacer. Pero Dios, mi hermano, está permitiendo todo este proceso al mundo para que nos acerquemos al mundo. Para que el mundo se pueda acercar a Dios. Porque la Biblia dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? No, mi hermano, este es el momento de que la iglesia haga lo que tenga que hacer. Trabaje en lo que tiene que trabajar. Es el momento preciso, mi hermano. El problema es la rebeldía. Y yo en estos días he visto rebeldía en todo tipo de personas. He visto rebeldía en funcionarios públicos. He visto rebeldía en pastores. He visto rebeldía en individuos. Somos rebeldes por naturaleza. Quiere decir que no hemos sido transformados. Que realmente no hemos sido cambiados. No nos hemos arrepentido. Porque la rebeldía, mi hermano, contra Dios endurece el alma del ser humano. Y hace que el ser humano permanezca en el lugar donde se encuentra, a pesar de que ese lugar sea muy peligroso. Apocalipsis 16:11, fíjese lo que dice. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En plena tribulación que están estas personas de Apocalipsis, que Dios envía un castigo con su ira por el pecado, no se arrepienten. Al contrario, blasfeman porque su corazón está endurecido, porque su corazón lleno de pecado es rebelde. Y en estos días, mi hermano, en este periodo donde el mundo está viviendo esta pandemia, aún vamos a encontrar a gente que se burla de Dios y de sus hijos. A pesar de todo, vamos a encontrar a gente, mi hermano, que está pecando delante de Dios. Simplemente en la mañana leí un artículo de España donde decía que la policía había entrado y arrestado a 8 personas que estaban haciendo una orgía, ¿sí? En medio del toque de queda, y los arrestaron por estar ahí. Fíjese nada más. ¿No le parece a usted algo necio esto? No tener absolutamente temor de Dios. Estar en ese pecado tan grave en medio de esta tribulación, ¿no? En medio de este problema que está pasando España. Porque el ser humano es rebelde. El ser humano, mi hermano, necesita volverse a Dios. Pero no todos son malas noticias, mis hermanos. Cuando la gente escuchó a Juan el Bautista que les dijo eso, la gente no se ofendió y se fue. Este ya nos dijo víboras, vámonos de aquí. No. La gente se conmovió. Y por la predicación hizo una pregunta en el versículo 10 de Lucas capítulo 3. Dice, la multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Y cuando yo estaba leyendo esta pregunta que la multitud le hacía a Juan el Bautista, yo recordaba una pregunta muy similar que hizo un carcelero en Hechos 16:30. Y dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo es muy conocida por todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer en Cristo, mi hermano, se demuestra en obediencia y arrepentimiento. Debe haber una obediencia inmediata, completa y de todo corazón. La indecisión es fatal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por la indecisión, a muchos se les ha casado la novia con otro. Porque ni novia llegó a ser. Estaban ahí como que si le hablo a la muchacha, no le hablo, y se la ganaron por indecisos. Por indecisos algunos no han estudiado una carrera o no han obtenido un buen trabajo por indecisos. La indecisión. Yo creo, mi hermano, que el pecado es tan grave, es una fuerza destructora. Y no debemos andar a medias tintas con el pecado. No, tenemos que renunciar de una vez por todas. Tenemos que dejar la indecisión. Hay un ejemplo que me gusta decir a mí mucho, el de la casa incendiada, ¿se acuerdan? Si su casa se estuviera incendiando, ¿cómo le gustaría a usted que yo le hablara?
¿Cómo le gustaría a usted que yo le dijera, oiga, hermano, vecino, disculpe, yo sé que está dentro de su casa ahorita, fíjese que no sé si usted pueda venir ahorita un momentito, quisiera yo decirle algo, no quisiera molestarlo ni que se enojara, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, pues ya se le quemó su casa y usted adentro y todo. No, no, usted le gustaría que yo le dijera, oiga, se está quemando su casa, sálgase de ahí, sin rodeos, mis hermanos, que yo le avisara. De igual manera es el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Tengo que advertírselo de inmediato. Yo sé que a nosotros nos gustaría que nuestro gobierno tomara acciones drásticas en este momento, ¿verdad? Que no sacaran los detentes de la cartera, que no dijeran que por la fuerza moral no se van a contagiar, no. Nos gustaría que nuestro gobierno actuara como otros países están actuando. Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, no nos vayamos tan lejos, El Salvador. Sorprendente las declaraciones de su presidente, ¿verdad? Nos gustaría que nuestro gobierno fuera así, tajante. Porque todos sabemos que las cosas a medias no sirven. Y sabe, al final de todo, las malas decisiones que tomamos no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a aquellos que nos rodean. Si nuestros gobernantes se equivocan y tardan mucho en reaccionar, lamentablemente vamos a sufrir todas las consecuencias, los que nos estamos cuidando y los que no. Esa es la realidad. Si uno nos estamos cuidando y otros no, también nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Por el descuido de algunos, ni modo, esa es la realidad. Y eso pasa en nuestra vida espiritual. Sucede lo mismo. Si no nos arrepentimos de todo nuestro corazón, estaremos viviendo un cristianismo mediocre. Y nuestra familia, en vez de ser salva por esta promesa de creer en el Señor Jesucristo, nuestra familia va a decir, uy, pues si mi papá, si mi mamá, si mi hermano según es cristiano y mira cómo vive, mira lo que hace, vive peor que yo. Ellos van a pensar que ese es el cristianismo que la Biblia enseña y no se van a arrepentir, no van a ser salvos. Al contrario, van a endurecer más su corazón. Perdón. Por eso, mis hermanos, vemos a tantos y tantos jóvenes, hijos de creyentes, de líderes o no líderes, que no quieren nada con el Señor. Porque ellos en sus hogares no han visto de verdad un arrepentimiento. Juan el Bautista decía, den frutos de arrepentimiento, que se note de verdad que dentro de ustedes hay una convicción de que quieren agradar a Dios. Demos frutos, mis hermanos.